Bendiciones, bendiciones para los hermanos que nos acompañan en esta tarde, noche, en esta fría, helada tarde aquí en la frontera de México. Los saludamos desde México y pues tenemos hoy esta transmisión especial. Estoy muy contenta de tener aquí unos hermanos que nos visitan, que nos van a acompañar para llevar este tema del asunto de las tres voluntades divinas distintas. Y de antemano quiero darles las gracias a los hermanos que van a estar aquí presentes, que van a poder subir aquí a la plataforma. Hicimos la invitación y pues voy a estarles aquí saludando desde el chat. También vamos a estar aquí subiendo algunos saludos de los hermanos. Cuando puedan, también sería de bendición que nos dejaran su comentario, que nos dejen su apreciación acerca de este en vivo. Y pues lo hacemos con todo el amor y el servicio hacia nuestro único y eterno Dios poderoso, nuestro Señor Jesús. Y pues voy a empezar a subir aquí a mis panelistas. Tenemos al hermano, y es un gusto tenerlo aquí, ya reconocido apologista, hermano Julio César Clavijo, el teólogo. Aquí está el hermano, bienvenido. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Iracema, muchas gracias por su invitación a su canal. Gracias por invitarme a participar de este tema tan importante. Dios le bendiga. Estoy muy contento de estar acá. Amén, y para nosotros también es un privilegio tenerlo aquí de visita y pues van a ustedes a poder retransmitir con toda libertad en sus canales. Yo sé que esta transmisión va a ser de mucha bendición, no solamente para el pueblo unicitario que ya conocemos, ese Dios verdadero, al cual adoramos y servimos y amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sino que también va a ser de bendición para aquellos que no han entendido ni siquiera qué es la unicidad de Dios. Las personas también que no logran ni siquiera entender la Trinidad, el Señor va a alumbrar hoy la mente, los corazones y el espíritu en el nombre de Jesús, para que sea su palabra dándonos a conocer quién es Él y no por palabrería o por filosofía o sabiduría del hombre. Y también le quiero dar la bienvenida aquí a nuestro hermano Eddie Alegría. Un gusto, hermano, de tenerlo también por aquí. Que Dios le bendiga, hermana Iracema, mi hermano Julio, muy feliz de estar aquí en este live acompañando y conversando sobre este gran tema que es controversial, pero que junto con nuestro hermano Julio es un privilegio de poder tenerlo acá y poder desarrollar este tema. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en nombre de nuestro Dios que se hizo visible. Así que muchas gracias por estar aquí, Iracema. Saludos al hermano Cristianismo en Libros, que lo tenemos aquí, que lo conocemos y lo estimamos mucho. Aquí se encuentra el hermano. Bendiciones. Buenas noches también al hermano Antonio. Y pues vamos a ir pues desarrollando un poco el tema en el que nos vamos a centrar. Y pues, como les decía, es para mí un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, ¿verdad, hermanos? Que hemos apartado ese tiempo en el Señor para darle la importancia que se merece este tema, ¿verdad? Y sobre todo para que ustedes vean lo importante que es cuando nosotros percibimos algunas cosas incongruentes, diferentes, que entre trinitarios actualmente se creen, ¿verdad? Y pues les pongo un poquito en contexto, mis hermanos. Estando en las redes sociales de la plataforma de TikTok, pues me encontré con un grupo de personas cristianas de diferentes denominaciones que tenían algo en común, como decirse trinitarios, pero con la diferencia de opiniones que algunos estaban postulando que existe una voluntad divina y otros creyendo que son tres voluntades divinas, lo cual pues sí me parece un poco grave porque no quisiera decir que nos deja un evidente politeísmo, pero realmente lo está haciendo. Ahora doy lugar a mi hermano Julio, Eddie, no sé quién de los dos quiera pues darle continuidad al asunto. Claro, voy a hacer una acotación cortita. Bueno, realmente en este tema controversial que se estaba desarrollando últimamente en las redes sociales y que se estaba discutiendo, principalmente se toma la cita bíblica de Juan 6:38. Todos conocemos la cita Juan 6:38 que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Entonces esta cita es muy ocupada por el círculo trinitario para afirmar que ahí hay una voluntad obviamente del Hijo. Sin embargo, la doctrina trinitaria hace una distinción. Ellos nos dicen que hay tres voluntades. Algunos dicen que sí hay tres voluntades, pero en el general de los trinitarios, ellos recurren a que hay una distinción en la función desarrollada de cada miembro entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que operan de distintas formas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando se dice que el Padre ama y envía al Hijo, el Hijo parte y retorna al seno del Padre, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo intercede ante el Padre. Entonces, mi hermano Julio, que Dios le bendiga para que usted siga con el tema. Gracias, hermano Eddie, gracias, hermana Iracema, gracias por la introducción que han hecho ustedes. Yo quisiera decir en este momento que, digamos, la controversia que actualmente se está viendo entre trinitarios en las redes sociales no es una controversia nueva, es una controversia vieja, es una controversia de siglos, porque es que la Trinidad tiene un problema muy grande y es que la Trinidad es contradictoria entre sí. Al ser una doctrina antibíblica, al ser una doctrina completamente inventada por el hombre, entonces ese invento del hombre ha salido mal. Y ese invento que ha salido mal ha llevado a la gente a estos problemas, a que unos estén hablando de tres voluntades divinas y a que otros estén hablando de una voluntad divina, pero es un problema que no se da solamente entre apologistas de la Trinidad, como lo estamos viendo en las redes sociales, sino que es un problema que se ha venido dando entre teólogos, entre maestros de la Trinidad. Es una cuestión milenaria, es una cuestión que no se ha podido solucionar y no va a tener solución precisamente porque la Trinidad es un problema. La Trinidad es una doctrina completamente ilógica, es algo antibíblico. Como bien lo mencionó la hermana Iracema Jiménez, cuando nosotros miramos en la Escritura está hablando siempre de una sola voluntad divina. Nunca dice que hay tres voluntades. Es decir, que partiendo desde lo que la Escritura enseña, cualquier persona que esté hablando de tres voluntades divinas está en una herejía. Claramente. Porque la Escritura, por ejemplo, dice, y usted menciona algunos textos bíblicos, pero yo quiero mencionar este de Primero de Crónicas 13:2, dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Mire que David conocía muy bien a Dios. David no era un charlatán. David era un hombre que conocía a Dios y que pasaba en intimidad con él. Y él dijo, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Es decir, ¿de cuántas voluntades estaba hablando? Pues de una sola voluntad divina, no pueden haber dos. Una sola voluntad divina. El profeta Jeremías también dice en Jeremías 15:1, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Está hablando el profeta Jeremías de un pueblo apóstata que se ha apartado del Señor y entonces Dios dice, bueno, si este pueblo se ha querido apartar de mí, aún aunque esté Moisés y aún aunque esté Samuel, imagínense dos hombres brillantes, dos hombres íntegros delante del Señor, si aún ellos se pusieran delante de mí para interceder por ese pueblo, mi voluntad no estaría con aquel pueblo. Es decir, bíblicamente hablando, vemos una sola voluntad. Sin embargo, hay trinitarios que insisten en que hay tres voluntades divinas. Y entonces los unos se acusan contra los otros y no saben entonces cuál es el que está de acuerdo. Fíjense ustedes que hay un asunto que llama mucho la atención. Es que los trinitarios insisten en que para usted ser salvo tiene que creer en la Trinidad. ¿Cierto? Todos se basan en el credo de Atanasio. Y si alguien no cree esta Trinidad, no puede ser salvo. ¿Lo dice la Biblia? No, la Biblia no dice que hay que creer en la Trinidad para salvarse. Nunca lo dice, ¿cierto? Pero lo dice el credo de Atanasio y para ellos eso es lo máximo. Que diga el credo de Atanasio que el que no crea en la Trinidad no puede ser salvo, para ellos es lo máximo. El asunto es el siguiente. Si hay que creer en la Trinidad para ser salvo, entonces ¿en cuál Trinidad hay que creer? ¿En cuál versión de la Trinidad hay que creer? ¿En la que dice que hay tres voluntades divinas o en la que dice que hay una sola voluntad divina? Es decir, aquí los trinitarios tienen que ponerse de acuerdo, porque ¿cuál es la Trinidad que salva? Entonces, el credo de Atanasio dice que salva, ¿cierto? Que la Trinidad salva. Eso dice el credo de Atanasio. La Biblia no lo dice por ninguna parte, pero ellos quieren decir que la Trinidad salva. Que el que no cree en la Trinidad no está en la ortodoxia, porque la ortodoxia es la Trinidad. Se la inventó el hombre, pero esa es la ortodoxia para ellos. Ahora, muy bien, entonces desafío a todos los trinitarios que nos escuchan. Díganos cuál es la Trinidad que hay que creer para ser salvo.
¿Cuál es la Trinidad ortodoxa en este caso? ¿La que dice que hay tres voluntades o la que dice que hay una sola voluntad? ¿Sí? Entonces, ese es un punto clave aquí. Pero quisiéramos dejar de entrada firme estos dos puntos. Primero, cualquiera que hable de más de una sola voluntad divina está en herejía, porque la Biblia habla de una sola voluntad divina, no de dos voluntades divinas. Ese es un punto claro a tener en cuenta. Y punto número dos, ¿cuál es la Trinidad ortodoxa? ¿La que dice que hay tres voluntades divinas o la que dice que hay una sola voluntad divina? ¿Sí? Esos son puntos muy importantes para dejar aquí al público que nos va a estar siguiendo, que va a estar opinando, que va a estar colocando sus preguntas. Quisiéramos aquí hacerle ese desafío a los trinitarios que nos pueden estar escuchando. Escriban ahí en los comentarios, ¿cuál es la Trinidad ortodoxa para usted? ¿La que dice que hay tres voluntades divinas o la que dice que hay una sola voluntad divina? Porque las dos no pueden estar de acuerdo, las dos se contradicen. Entonces no nos vengan a decir, no, que es que la una no se contradice con la otra. No, aquí hay contradicción. O son tres voluntades divinas o es una sola voluntad divina, pero las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Muy bien, así haría mi introducción entonces, hermana Iracema. Así es, hermano, amén. Decimos a esa única voluntad que, como dice el salmista David, pasaba tiempo a solas con el Señor, y vemos esa gran reverencia y que se impone la voluntad de nuestro Dios. Y parece que como que ahora los cristianos de hoy en día que pueden estar tratando de propiciar un politeísmo, porque no quisiera decir la palabra, pero es que es lo que es. El decir que hay más de una voluntad divina ya es porque estamos hablando de que hay varios dioses, 1, 2, 3, y pues sí es algo muy grave. Entonces, traigo el día de hoy también un audio que me gustaría ponerles en pantalla, no por las personas implicadas, no vamos a mencionar sus nombres, pero sí para hacer un poquito el análisis de la contradicción y dejar en evidencia esta parte en la que pues nos deja ver una treta, lo que es al menos lo que yo veo, como tratando de justificar que no se hablaba de la divinidad, cuando se hablaba de la divinidad, para referenciar hacia la economía, que sería hacia las personas dentro del dogma de la Trinidad, y pues que nos lleva de repente a mostrar que pues deja a tres dioses pues de esta manera visible. Entonces me gustaría, voy a compartir pantalla también para que los hermanos escuchen este audio. Les repito, es con el pleno objetivo de analizar los argumentos y no pues ya de manera más personal. Entonces vamos a ver un momentito para que cargue. No, es que ahí estás en un error, porque no... o sea que Cristo no dijo eso. Cristo dijo eso, pero no estaba hablando en cuanto a su voluntad divina. Estaba hablando en cuanto a su voluntad. O sea, ya, pero humana. ¿Esa decisión cuándo lo tomó? ¿Al encarnarse o estando ahí arriba en el cielo? Volviendo a mezclar el tema de la encarnación. No, Cristian, esa decisión Cristo la tomó estando allá en el cielo, no acá en la tierra. Te voy a explicar. La voluntad de encarnarse fue totalmente divina. Y esto ya te lo dijimos más de 3 veces. Pero cuando dijo Cristo ya hecho carne, que no vino a hacer la voluntad del Padre, ya estaba hablando, pero desde la voluntad humana. Y eso es lo que enseña precisamente la unión hipostática. Es por eso que, como Agustín de Hipona defiende el hecho de que cuando Jesús dijo, Padre, pásame de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ahí vas a probar que hay distinción de voluntades divinas, o se prueba de que hay distinción entre la voluntad divina del Padre y distinción entre la voluntad humana del Hijo. Y a eso se lo conoce unión hipostática, por eso decimos que en Cristo hay dos voluntades, para que no se contradiga la palabra de Dios. Pero Cristo, cuando decidió humillarse, ¿cuándo fue? ¿Estando en la humanidad o estando en gloria con el Padre y el Espíritu? ¿Cuándo fue? Fue una voluntad divina. La humillación del verbo fue una voluntad divina. La humillación del verbo la tomó en su voluntad divina. Muy bien. Sí, y ahí, entonces, si la tomó en la voluntad divina, ahí mismo tú estás probando la distinción de voluntades entre el Padre y el Hijo. Gracias. No, eso es todo. ¿En qué momento te he dicho que es diferente o que es distinta la voluntad del Hijo con la voluntad del Padre? ¿En qué momento? Y hablando de la divina. Pero Cristian, cuando tú dices que Cristo tomó la decisión de humillarse en su voluntad divina... Lo que tú tienes que demostrarnos es que la voluntad divina del Hijo es distinta a la voluntad divina del Padre, como aquí lo has dicho, y todos te hemos oído, y te tengo grabadito.
Demuéstralo. Y claro, por favor, hazme famoso en todos los canales. Mira, escúchame. No es para la fama, es para la fama, es para la evidencia. No, obviamente estoy bromeando, Cristian, o sea, tampoco vas a tomar en serio lo que te estoy diciendo. ¿Cómo va a ser una broma decir entonces, tienes que ser responsable con tus argumentos? Muy bien, broma con lo respecto a que me hagas famoso, no saques de contexto mis palabras. Eso ya es herejía, ¿sabes? Decir que la voluntad divina del Padre es distinta a la voluntad divina del Hijo, es herejía. No es herejía. Sí. Bueno, no sé si escucharon claramente el audio. Se escuchó muy bien. Un trinitario apelando a una sola voluntad y por otra parte otro trinitario diciendo que pues no era herejía decir que hay 3 voluntades divinas y además que son distintas. Entonces, pues adelante, hermanos. No sé si alguien quiera tomar participación. Claro, yo sí quiero participar aquí, de entrada de una vez, yo quisiera decir aquí que el trinitario que está diciendo que hay 3 voluntades divinas, pues él está hablando está diciendo palabras heréticas. Ya hemos demostrado claramente que la Biblia habla de una sola voluntad divina, ¿cierto? Ya lo hemos demostrado. ¿Qué va a hacer este trinitario que hablaba de que hay 3 voluntades divinas si no da ningún texto bíblico? Eso es lo primero que usted tiene que mirar. ¿Dónde está el texto bíblico que dice que hay 3 voluntades divinas? Cuando nosotros leemos primero de Crónicas 13:2, ya lo dijimos, donde David dice, y si bien es la voluntad de Jehová nuestro Dios, una sola voluntad divina. Y el profeta Jeremías también, un hombre de Dios, está hablando de que si Moisés y Samuel se pusieran delante de un pueblo apóstata como el que era Israel en ese tiempo, no estaría mi voluntad con este pueblo. ¿De cuántas voluntades están hablando David y Jeremías? Pues de una sola voluntad divina. No existen 3 voluntades divinas y no hay texto bíblico para eso. Entonces, el análisis que uno hace es que inmediatamente uno puede decir que el trinitario que está hablando de 3 voluntades divinas es una persona que está hablando de una manera completamente antibíblica, hay que decirlo de esa forma. He visto que han salido otros trinitarios por ahí a tratar de ayudarle a este trinitario que hablaba de 3 voluntades divinas, a tratar de decir que esa es la posición ortodoxa de la Trinidad y que esa es la posición que hay que defender y que hay que amar, que porque la otra posición del otro trinitario se parece mucho a la posición de la unicidad, y entonces que la unicidad según ellos es herejía, pero es que nosotros estamos hablando de acuerdo con la Biblia. La Biblia dice que hay 3 voluntades o que hay una sola voluntad. La Biblia dice que hay una sola voluntad. Si eso es herejía, entonces yo quiero ser hereje, ¿cierto? Porque quiero estar con la escritura, ¿sí? Pero si alguien viene aquí con el cuento de que hay 3 voluntades divinas solamente que porque la tradición, que porque los credos, que porque los concilios, que porque fulano de tal, que porque el teólogo tal, que porque Agustín, que porque Tomás de Aquino, que porque fulano y sutano, que porque ellos dijeron, a mí no me interesa eso, a mí me interesa lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros queremos ser verdaderamente bíblicos, entonces la escritura nos muestra que solamente hay una voluntad divina. Entonces yo de entrada diría eso. La persona que está hablando de 3 voluntades divinas está completamente hablando por fuera de la Biblia, es una posición absolutamente antibíblica y cualquier trinitario que lo esté defendiendo no tiene cómo defenderlo de acuerdo con la palabra de Dios. Si quieren refutar lo que nosotros decimos, muéstrenos un texto de la Biblia donde Dios diga mis voluntades, donde Dios diga mis 2 o 3 voluntades. Muéstrenos ese texto y nos dejan tranquilos. Entonces nosotros ya vamos, lo consultamos, lo analizamos y claro, lo vamos a creer si es que está ahí en la escritura. Pero lo que es terrible es que la Biblia diga que hay una sola voluntad y que haya gente diciendo que no, que hay más de una voluntad divina. Eso es lo que es terrible, ¿cierto? Habrá más cosas que decir sobre este comentario, pero ya quisiera dejar entonces que el hermano Eddie también opine y ya luego entonces me dan otra vez la palabra para opinar otro asunto que quiero decir sobre este asunto de los textos que ellos están mencionando. Muchas gracias. Claro, lo que está haciendo, por ejemplo, la persona que está defendiendo una sola voluntad es porque obviamente en los libros de teología sistemática, trinitarios podríamos decir, no se encuentra ningún punto que respalde las 3 voluntades. Sin embargo, Joel, esta persona que dice que sí hay 3 voluntades distintas dentro del ser de Dios, él acude de que hay estas 3 voluntades respecto a la función que realizan. Por eso yo establecí, comenté de que ellos establecen que hay una distinción en la función desarrollada por cada miembro. O sea, nosotros conocemos que en la Trinidad ellos establecen, algunos establecen, que
un punto jerárquico, que Dios el Padre es el ser como el que toma el liderazgo, lo podemos ver en Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre, y ahí las otras dos personas acompañan en la creación. Entonces podemos ver un punto jerárquico. Y las otras dos personas asientan positivamente a lo que dice el Padre, y por eso yo recurrí a ese término, a esa cita bíblica, disculpen, que recurren los trinitarios, que es Juan 6:38, porque he descendido del cielo. Ahí se puede ver la voluntad divina del Hijo, porque ellos establecen que el Dios Hijo estaba engendrado eternamente acompañando al Padre en ciertas funciones, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que en la primera cláusula de esa cita bíblica, porque he descendido del cielo, ahí se puede ver una voluntad divina, que es obviamente la del Hijo que está en el cielo. Y la segunda cláusula que dice, no para hacer mi voluntad, esa ella está, ahí se podría decir que está hablando la persona de Jesús, que está en la tierra, o la voluntad humana, que ahí hay otra voluntad, porque sabemos que Jesús es Dios, pero en esa unión hipostática que ellos establecen, que ahí está una voluntad humana y una voluntad divina. Y la otra cláusula, que es la última, sino la voluntad de que Él me envió, o sea, la voluntad del Padre. Sin embargo, este personaje que acude a las tres voluntades distintas, él dice, o él se va a defender de que solamente hay una voluntad ontológica. Más en la economía trinitaria se distinguen la voluntad propia del Padre, la voluntad propia del Hijo, la voluntad propia del Espíritu Santo, y ellos van a decir que no implican tres dioses, porque esas tres voluntades son homogéneas. Y están en una completa, como dicen, en una completa armonía. Y son una sola debido a esa voluntad. Entonces, mi hermano Julio, eso es lo que ellos recurren para defenderse de que, a pesar de que hay tres voluntades divinas, no quiere decir que son tres voluntades de tres seres, por ejemplo. Mi hermano Julio. Muy bien, hermano Eddie, muchas gracias por el comentario que usted acaba de hacer. Quisiera decir algo más, hermana Iracema, con respecto al asunto de lo que acaba de decir también, o lo que acabamos de escuchar en ese audio, donde el trinitario que está hablando de que hay tres voluntades divinas, hablando evidentemente por fuera de la Biblia, completamente con un desconocimiento bíblico total, aunque aparentemente se presenta y trata de mostrar seguridad en la voz, en el tono, en la entonación, como lo está diciendo. Más que esa seguridad con la que él se expresa, la seguridad tendría que venir donde él nos mostrara un texto bíblico donde diga, aquí dice la Escritura claramente que hay tres voluntades divinas, pero la Escritura no lo dice y sin embargo él lo reclama una y otra vez. Entonces, para él intentar reclamarlo, dice Juan 6:38, el Hijo está diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí se está demostrando que hay tres voluntades divinas. No, ahí nos está demostrando que hay tres voluntades divinas. Si fuera cierto que el Hijo estuviera hablando de una voluntad divina independiente, entonces estaría hablando por lo menos de dos voluntades divinas, no de tres. Y eso sería binitarismo, no trinitarismo. Es decir, ahí no habría demostrado la Trinidad. Ahí solamente estaría hablando de binitarismo. Pero lo cierto es que ahí no está hablando de dos voluntades divinas tampoco. ¿De qué está hablando? Y usted lo explicó muy bien el hermano Eddie. ¿De qué está hablando ahí? Se está hablando de una voluntad humana. El Hijo, Dios manifestado en carne, es el varón perfecto, es el postrer Adán. El Hijo es el varón perfecto. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, no nos convertimos en seres divinos, no nos convertimos en personas divinas y distintas. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, nos convertimos en hombres y mujeres que estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Hijo, al hacer la voluntad del Padre de una manera perfecta, le está demostrando que Él es el postrer Adán, Él es el varón perfecto. Él es el hombre que vino a restaurar la relación con de los hombres con Dios, pero es a la vez Dios mismo manifestado en carne en esa condición de hombre. Entonces, cuando Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, está hablando de esa voluntad humana. El Mesías, el Cristo, tiene su voluntad humana completamente sometida a la voluntad divina del Padre. Hay un punto aquí bien interesante que nosotros tenemos que expresar, es que los trinitarios suelen hacer un muñeco de paja cuando quieren atacar a la unicidad de Dios y dicen que nosotros no entendemos que hay distinción entre el Padre y el Hijo. Al contrario, esa es la base fundamental de la unicidad de Dios. Entender que hay una distinción entre el Padre y el Hijo es lo que hace que la unicidad de Dios tenga sentido.
Nosotros siempre estamos diciendo que el Hijo es Dios manifestado en carne como un hombre, con una conciencia humana, con una mente humana, con una voluntad humana y sometido a las limitaciones humanas. Mientras tanto, Dios en su condición del Padre es Dios ilimitado, es Dios en su condición del Espíritu eterno, es omnipresente, lo sabe todo, lo llena todo, no está limitado por nada, es ilimitado. Entonces, para nosotros es fundamental entender que Dios se manifestó en carne, Él continúa existiendo como Dios el Padre, teniendo esa voluntad divina, pero Él también vino como el varón perfecto, teniendo una voluntad humana, limpia, inocente y que no estaba sometida al pecado. Fíjese usted que la persona trinitaria que dice que hay dos voluntades divinas y que cita a Juan 6:38 con ese propósito de tratar de demostrarla y darle algún sustento a lo que él está diciendo, está cometiendo un gravísimo error, porque fíjese que dice ahí el texto, dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si nosotros miramos otro texto que también se usa con el mismo propósito, que también va con ese mismo objetivo cuando lo utilizan los trinitarios, es que está también, por ejemplo, Lucas 22:42, donde dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren ustedes muy bien lo que está pasando ahí. El Hijo está demostrando que él tiene una voluntad humana, que inclusive puede contradecir a la voluntad del Padre. ¿Cierto? Si estuviéramos hablando de voluntades divinas, miren qué problema estaríamos nosotros acá. Estaremos hablando de dos voluntades divinas que tienen la potencialidad de contradecirse entre sí. Y si las dos voluntades divinas tienen la potencialidad de contradecirse entre sí, entonces eso es politeísmo. Eso no puede ser ninguna doctrina monoteísta. Porque hay un individuo que tiene una voluntad divina y otro individuo que tiene otra voluntad divina. ¿Qué tal que algún día Dios no lo quiera? No se pongan de acuerdo esas dos personas divinas. Hasta ahí llegó todo, mejor dicho, la creación llegó hasta ahí, porque entonces todo se va a reventar, ¿cierto? Se va a destruir absolutamente todo. Ese es el problema de creer en ese asunto de las tres voluntades divinas. Entonces los trinitarios la solucionan, como decía el hermano Eddie. No, lo que pasa es que la voluntad principal es la del Padre. Él es el mayor, él es el más grande, ¿no? Él es como la cabeza de la Trinidad. Y los otros dos individuos, en el momento en que se estén contradiciendo con el Padre, ellos dicen, un momentico, no, ya me acordé que para que la Trinidad pueda seguir existiendo, entonces yo tengo que someterme a la voluntad divina del Padre, porque si no, entonces esto se va a acabar, yo me acabo en mi mismo ser, se va a destruir, el ser trinitario se va a destruir y se va a destruir todo el universo también, porque nada va a poder seguir existiendo. Entonces fíjense ustedes hasta dónde llega semejante cosa. Ahora, otro punto también que vale la pena analizar acá es si el Hijo tiene una voluntad divina que siempre tiene que someter a la voluntad del Padre y él no hace su voluntad sino la del Padre, entonces ¿para qué existe el Hijo? Una persona que no puede ejercer su propia voluntad, ¿cómo le llamaríamos nosotros, hermana Iracema, a un individuo que no haga su voluntad sino que siempre esté haciendo lo que otro le dice? ¿Cómo lo podríamos llamar nosotros? ¿Ese es un qué? El muchacho que no hace la voluntad de él, sino solamente lo que le diga el papá o la mamá, y él no decide por sí mismo. ¿Cómo le podemos llamar a ese sujeto? Pues, no sé, no, ni me atrevería a usar una palabra. Imagínese un sujeto que no tiene... A ver, hermano, si nos puede ayudar. Un sujeto que no tiene una iniciativa propia, no tiene una... No tiene y no solamente eso, sino... Es un sujeto con el cual usted no puede hablar nada, porque fíjense, estoy hablando con ese sujeto, digamos, pongámoslo hipotéticamente. Oiga, sí. Hagamos un negocio, vamos a hacer este negocio. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. No, hable con mi mamá. No, hable con mi papá porque es que yo no puedo tomar decisiones. O sea, lo que yo tome, ¿qué tal que mi papá tenga otra decisión? Entonces... aquí yo no puedo tomar esta decisión con usted, porque si yo me llego a equivocar y la voluntad de mi padre es otra, entonces ¿qué vamos a hacer? Ya le toca es que usted hable directamente con el papá. O sea, mejor dicho, en otras palabras, ¿para qué hablaría yo con ese sujeto si ese sujeto no decide nada? ¿Sí? ¿De qué me sirve hablar a mí con él? Es decir, si existiera ese Dios Hijo con una voluntad divina aparte de la voluntad del Padre, ¿para qué me sirve hablar a mí con él? ¿Para qué me sirve a mí tener comunión con él si él es alguien que no puede decidir? Aquí en Colombia le llamarían un pelele, por ejemplo, alguien que no toma decisiones. Es alguien que, o sea, mejor dicho, yo pierdo el tiempo hablando con él, ¿sí? Y si supuestamente existe un tercero que es peor todavía que el segundo,
porque el tercero se somete al segundo y al primero. El segundo por lo menos se somete solamente al primero, pero el tercero se somete al segundo y al primero. O sea, ahí sí que menos valdría la pena hablar con ese individuo tercero. Entonces, aunque tengan voluntades divinas, ¿para qué hablo yo con ellos? Si él me está diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, con el Dios Hijo no vale la pena hablar, mejor dicho. En otras palabras, hablar con el Dios Hijo sería perder el tiempo, ¿sí? Porque él siempre estaría sujetando su voluntad a la del primero, que es el que toma la iniciativa. Es decir, ignoremos los otros dos individuos porque no valen la pena y vámonos por el individuo primero, que ese sí es el que toma las decisiones, el Dios Padre. Ese sí las toma porque ese sí es el que manda, ese sí es el que le dice a los otros dos: mi voluntad en este momento es esta, así que ustedes dos se someten a mi voluntad. Porque mire que el hijo que estaba diciendo, mi voluntad humana, estaba diciendo él, mi voluntad humana es que yo no vaya a sufrir esto, humanamente hablando, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero si la tomamos desde el punto de vista trinitario, porque eso es lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de la unicidad, pero si la tomamos desde el punto de vista trinitario, sería un individuo con una voluntad divina que está diciendo: yo no quiero ir a la cruz, en la voluntad divina, ¿sí? Entonces le digo: no quiero ir a la cruz, en su voluntad divina. Ah, pero ya me acordé que yo, como mi papá tiene mayor poder, entonces me toca someter esta voluntad divina a esa voluntad del Padre. Es decir, con ese sujeto Dios Hijo no vale la pena hablar. Es un sujeto que no decide por sí mismo. Y con ese sujeto tercero que se llama el Espíritu Santo, trinitario, tampoco vale la pena hablar. Es menos, ese sí que es menos que el Dios Hijo, porque ese somete la voluntad suya al segundo y al primero. Entonces, fíjense en ustedes el problema que hay cuando esos textos se toman diciendo que se trata de voluntades divinas que potencialmente se pueden contradecir, porque eso claramente demuestra politeísmo y demuestra a Dios, no solamente politeísmo, sino a dos dioses chicos frente a un Dios más grande, ¿sí? Ese es el problema de mirar ese asunto desde ese punto de vista trinitario. Entonces, creo que en este momento dejo la participación hasta acá. Muchas gracias, para que ustedes hagan sus comentarios. Mira, hermano, yo sí quisiera decir algo en cuanto a esto. Bueno, en el audio podemos escuchar cómo bueno, el trinitario que está apelando a que hay más voluntades divinas, le dice, ¿en qué momento tomó esa voluntad? ¿Estando en el cielo? O sea, entonces, si nos imaginamos la perspectiva que están planteando, es como que estaban tomando decisiones en conjunto. Pero eso nunca lo vemos en el Antiguo Testamento. Los que hemos leído la Biblia y pasamos deleitándonos en la palabra de Dios, nunca vamos a leer una especie de hablar entre ellos, como ponerse a debatir, por ahí salió un video muy famoso donde algún pastor estaba predicando. La primera persona le dijo a la segunda persona: ¿y quién de nosotros irá? Y ella levantó la mano, algo así, hace como que tratando de dejar ver que hay un acuerdo entre cuál de los tres iría. Y realmente pues eso no lo podemos ver. Lo que vemos en la Escritura, cuando nos habla acerca del Cordero, del Hijo de Dios, inclusive los Salmos, es muy claro que todo es conforme a una profecía, conforme a una inspiración del Espíritu Santo que está hablando a través de los profetas, de su siervo David y todo ello, pero no vemos como tal un diálogo en el que haya por ahí, como yo escuché a un trinitario decir: Jehová Hijo le dijo a Jehová Padre, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empieza un error, porque en su afán de querer tener este sesgo favoritista como trinitarios, empiezan a cometer errores gravísimos, donde vemos una completa separación de las deidades, en vez de aludir a la separación personal, porque esto es lo que vemos en la treta en el que se está tratando de meter en este juego, cuando le dice: si están hablando de las voluntades divinas, ¿por qué tener que hablar de la economía? ¿Por qué tener que hablar de la unión hipostática si se está hablando de lo que es la deidad, de quién es ser, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos en el círculo vicioso de meternos a la ontología y otra vez regresar a la hipóstasis, regresar a la economía, y se convierte como un círculo vicioso que cuando se confrontan con un unicitario intentan llevar al extremo esta percepción, ¿verdad?, de hacer una distinción, en vez de ser personal, ya hacerla en cuanto a la deidad. Entonces, por eso es que a mí me parece algo, pues sí, muy grave por este asunto,
porque ya nos deja ver que están divididos, que están separados, que están completamente independientes, ¿verdad? Entonces, pues eso ya nos deja ver, pues, que son tres dioses. Entonces, el hecho de hablar de la economía o del rol trinitario de la hipóstasis no viene al caso. Ni siquiera entra en el mismo círculo del que se está diciendo hay tres divinidades, ¿sí? Tres voluntades. Pero por otra parte, digo, o sea, como intentan mucho hacer esta evidencia de que cada uno tiene su voluntad propia, que pues terminan cometiendo estos graves errores. Y pues es lamentable porque la gente se confunde al no entender estos términos, al no entender lo que es realmente la Trinidad. Adelante, hermano. Que sí, hermana Iracema, yo iba a decirle simplemente que es que, por ejemplo, ellos cuando están en este asunto, lo que tienen que hacer es mostrarnos el texto bíblico. O sea, pero ¿por qué insiste tanto el hermano Julio César en eso? Porque eso es lo primero que tiene que hacer cualquier persona que quiera hablar de la Biblia, ¿cierto? Que hay tres voluntades divinas. Bueno, muestre el texto bíblico donde dice que hay tres voluntades. El trinitario Joel, que dice que hay tres voluntades divinas, lo primero que tenía que haber hecho era mostrar el texto bíblico donde dice que hay tres voluntades divinas. Eso de poner el acento y la voz y que la seguridad y que yo hablo de esta manera y tal. No, la seguridad la da mostrar el texto de la escritura que dice que hay tres voluntades divinas. ¿Lo tiene o no lo tiene? No, no lo tiene. Entonces no puede hablar de una cosa semejante cuando la Biblia está diciendo que Dios tiene una sola voluntad. Punto. Ahora dice que no, que vamos a tomar el texto de Juan 6:38 que dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tremendo problema en el que se metió, porque entonces ahí está diciendo que las voluntades divinas, según él, porque él la toma como una voluntad divina y no como una voluntad humana, las voluntades divinas se pueden contradecir. Terrible. Y si algún día no se quieren poner de acuerdo, ¿quién nos garantiza a nosotros que algún día ellos no se van a poner de acuerdo? Sí, el problema de la Trinidad es que no solamente es un problema digamos, de creer o no creer, es un problema de que entonces destruiría el mundo completo. Y si esa voluntad divina de ese sujeto siempre está sometiéndose a la otra, entonces ¿para qué hablamos con él si él no decide por sí mismo? No tiene sentido. Pero usted acaba de decir algo, hermana Iracema, que vale la pena y hay que llamar la atención sobre eso, es que ninguna parte del Antiguo Testamento habla de una junta divina decidiendo. El problema es ese. Cuando yo comienzo a hablar de tres voluntades divinas, me estoy imaginando es como una junta. Entonces aquí está un fulano que llama el Padre, otro fulano que llama el Hijo y otro fulano que llama el Espíritu, y entonces comienzan a hablar, oiga, ¿y cómo es que vamos a crear el hombre? ¿Y cómo es que vamos a hacer el mundo? ¿Y cómo es que vamos a hacer tal cosa? ¿Cuántos dedos le vamos a poner? ¿Y qué tal que no se hubieran puesto de acuerdo de que eran 5 dedos en cada mano, sino que eran 6? Entonces eso hubiera sido un problema. El uno dijo 5, el otro dijo 6. Bueno, ¿ganó quién? ¿La mayoría votan por democracia o cómo es el asunto en esa Trinidad? Entonces, si el uno dice, vamos a ponerle 6 dedos al hombre en cada mano y el otro dice, no, me gustan más 5, entonces votemos a ver o cómo es. O es el papá el que dice, aquí no hay democracia, aquí el que dice soy yo. Yo digo que son 5 dedos. Usted dijo que eran 6, usted dijo que eran 7, no importa. Yo digo que son 5. Y como su voluntad se tiene que rendir a la mía, entonces son 5 dedos, no son 6 ni son 7. ¿Sí? ¿Qué problema tan tremendo? Es decir, llegar a esos extremos de completamente pensamiento antibíblico lleva a la gente a locuras, y lo peor de todo es que luego son capaces de decir y la Trinidad es ortodoxa y los unicitarios están influyendo en aquel trinitario que decía que solamente hay una voluntad. No, el trinitario que está diciendo ahí, creo que se llama Cristian, ¿cierto? El joven que habla ahí, el joven que habla ahí que dice que hay una voluntad divina, le está hablando bíblicamente. Entonces dicen que es que los unicitarios lo están influyendo. No, no son los unicitarios, es la Biblia, es lo que él leyó en la Escritura. Ese muchacho leyó en la Escritura que hay una sola voluntad divina y él simplemente está repitiendo lo que dice la Biblia. Cuando el trinitario, el otro, insiste en que hay tres voluntades, dice, no, un momentico, no insista en eso. Solamente hay una voluntad divina, no hable extrabíblicamente, no se puede decir eso. ¿Quién está hablando por fuera de la Biblia? Que habla que hay tres voluntades divinas. ¿Quién está hablando por dentro de la Escritura? El que dice que solamente hay una voluntad divina. ¿Se lo enseñaron los unicitarios? No, se lo enseñó la Biblia, ¿cierto? Pero como las personas quieren hablar y quieren decir que la unicidad es una herejía, cuando realmente está hablando lo que la palabra de Dios enseña, pues ellos hablan así, ¿cierto? ¿Qué dice el hermano Eddie al respecto? No, claro, bueno, lo encuentro bastante ilógico este tema de las tres voluntades dentro de este Dios que promueve la Trinidad. O sea, obviamente ellos promueven de un Dios que es en tres personas, un Dios con tres centros de conciencia, un Dios con tres razonamientos. Entonces, bueno, para mi perspectiva, yo lo encuentro bastante ilógico. ¿Cómo puede un Dios todopoderoso
un Dios todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, necesitar de dos conciencias o de dos razonamientos que podríamos decir que son distintos en funciones para llevar a cabo un plan podríamos decir, de redención, de salvación, etcétera. Y promover esa idea que es obviamente la Trinidad, y el que no cree ese término ya es tratado como hereje, es tratado de blasfemo. A mi hermana Iracema la trataron de blasfema. La trataron de blasfema, de hereje, y que no conocemos a Cristo porque no conocemos la Trinidad. Pero estas mismas citas bíblicas que estamos desarrollando aquí, como Juan 6:38, las que tocó nuestro hermano Julio de Lucas 22:42, que hacen referencia como que si hubieran ahí una pluralidad de personas. Los trinitarios le dan sus propios términos a estas citas bíblicas. Lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 1:26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí me recuerdo de Matthew Henry. Matthew Henry recurre a esto y dice, y por eso no solo es Dios mismo el que se encarga de hacerlo, sino que le place expresarse como si llamara consejo para considerar el asunto de hacer al hombre, hagamos al hombre. Dice, las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan sobre esto y convienen en ello. Miren. Y eso, como yo le decía, la Trinidad ilustra esto de que hay una jerarquía, de que Dios es el líder, y él trae a consejo a la segunda y a la tercera persona de la Trinidad para llevar a cabo un plan de salvación que es totalmente para mí ilógico, porque un Dios todopoderoso no necesitaría entrar en consejo con otras dos personas o dos razonamientos para llevar a cabo una función. Y de acuerdo a Juan 6:38, hay una cita que en el Antiguo Testamento de Isaías 6, capítulo 8, que la he escuchado mucho en los trinitarios para respaldar este punto de esta misma cita de Juan 6:38, donde dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Dice, ¿y quién irá por nosotros? Y ahí ilustran de que ahí hay una pluralidad de personas que Dios está consultando con las demás, la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Pero si aquí hay, dentro de las tres personas divinas, hay una sola voluntad, ¿por qué aquí ilustran de que el Hijo tiene como un libre albedrío, el Hijo eterno de Dios tiene libre albedrío y dice, yo voy y voy a cumplir el plan de salvación. Tú, Padre, quédate ahí sentado en el trono mirando como yo salvo. Y yo me puedo preguntar, ¿y dónde queda el Espíritu Santo si el Espíritu Santo también conviene en la misma voluntad del Padre para llevar a cabo? Ahí podría también el Espíritu Santo levantar la mano y decir, yo también quiero tomar este plan redentivo, podríamos decir. Pero siempre dejan a la tercera persona de la Trinidad a un lado. Sí, eso lo he visto en casi todos los argumentos de los... Hermano Eddie, y yo quisiera aprovechar ahí también para decir algo. O sea, el Hijo levantó la mano y dijo que él venía a salvar, el Dios Hijo, pero fue porque el Padre estaba de acuerdo que viniera él, que él pudo venir, porque el Hijo no puede decidir por sí mismo, no se le olvide. No se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, el Hijo dijo, yo voy a ir, pero esa palabra no era definitiva, según este pensamiento trinitario. Ese pensamiento trinitario está subordinado. El Hijo dijo, yo voy, pero como el papá no se puso en contra, entonces en ese momento había uniformidad de criterio en los tres individuos con las tres voluntades, y por eso es que el Hijo podía venir. Eso se le está olvidando a todos ellos. Se le olvida decir, y el papá estaba de acuerdo y no le contradijo al Hijo, entonces el Hijo podía ir, ¿sí? Porque no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjese que ahí pueden haber voluntades contradictorias, ¿sí? Ese es el problema terrible que tiene la herejía de la Trinidad, y ese es el problema al que llegan este tipo de argumentos antibíblicos. Mire que hay un punto aquí que yo quisiera también tocar, es que cuando nosotros estamos hablando del asunto de las tres voluntades o una sola voluntad, hay trinitarios que han jugado con este asunto. Juegan con este asunto, entonces dicen, si hay tres voluntades divinas, lo que pasa es que las tres se juntan en una sola. Hay uniformidad tan grande como los tres individuos son tan perfectos en la unidad, entonces ellos al final deciden en una sola voluntad, y incluso son capaces de poner ejemplos. Dicen, es como cuando entonces toda la iglesia está reunida y todos piensan de la misma manera y tienen el mismo pensamiento y el mismo sentir.
Pero ese pensamiento, en vez de ayudar, ¿sí? Ese pensamiento, en vez de ayudarles, ese pensamiento lo que está demostrando es que hay un problema terrible en la Trinidad, ¿sí? Porque en última lo que están diciendo es que si hay tres voluntades, y si hay tres voluntades, hay tres mentes, ¿sí? Porque aquí está Iracema Jiménez, aquí está Eddie Alegría, aquí está Julio César Clavijo, son tres seres humanos, pues estamos de acuerdo en un pensamiento, ¿cierto? La voluntad de nosotros hoy fue una sola voluntad, que fue la voluntad de hacer este programa. ¿Sí o no? Aquí estamos juntos y tenemos esa voluntad, o si no, no estuviéramos acá. Pero la voluntad de Eddie Alegría es la voluntad humana de Eddie Alegría. La voluntad de Iracema Jiménez es la voluntad humana de Iracema Jiménez, y la voluntad de Julio César Clavijo es la voluntad de Julio César Clavijo. Somos tres individuos humanos, ¿sí ven? Que tenemos tres centros de conciencia humanos, tres personas diferentes, y somos tres seres, ¿sí ven? Entonces, si ese ejemplo va a la Trinidad, entonces resulta que ahí hay politeísmo. No hay otra manera de poder explicarlo. Es simplemente politeísmo y nada más. Puede ser que los trinitarios, sí, ellos pueden enredar a la audiencia y al público que ellos tienen allá en sus canales y en sus cosas, que les siguen las ideas que ellos van transmitiendo y no sé qué más, pero a nosotros no nos pueden engañar. Es decir, si ustedes nos están diciendo que hay tres mentes, ¿sí?, que se ponen de acuerdo, simplemente hay tres mentes divinas, y eso es politeísmo, no es nada más, ¿sí? Entonces, el asunto es así de delicado, el asunto es así de grave. Hablar de tres voluntades divinas es simplemente ser antibíblico por completo. Y si esa es la Trinidad ortodoxa, qué problema tan terrible. Porque entonces, imagínense, nos están diciendo que nosotros tenemos que creer en algo que la Biblia no dice, ¿sí? Es un asunto bastante complicado. Ahora, si usted ya comienza a preguntarles de manera frontal, porque aquí en el chat le estoy preguntando a la gente, bueno, ¿usted cree en tres voluntades? Ya les comienza a dar miedo responder, ¿sí? Preguntémosle aquí a la gente que está en el chat. Eso fue lo que nosotros les dijimos. Aquí hay gente, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, Rodrigo Villarco. A ver, díganos, ¿hay tres voluntades divinas o una sola voluntad divina? Por aquí veo a otro trinitario, a ver, el apologista evangélico Barragán Salvador. A ver, Barragán, díganos, ¿existe una sola voluntad divina o hay tres voluntades divinas? Denos la respuesta. Y con citas bíblicas, por supuesto, porque esto no se trata aquí de estar citando el credo de Atanasio, de estar citando el catecismo católico, no, esto es la Biblia lo que hay que citar, ¿cierto? Entonces, díganos por favor, ¿hay una voluntad divina o hay tres voluntades divinas? ¿Cierto? El asunto es ese, respondan en el chat, ahí está. Digan, a ver, ¿hay tres voluntades divinas? ¿Hay una voluntad divina? ¿Cuál es la Trinidad correcta? Van a apelar a la función desarrollada de cada miembro. Que respondan en el chat, porque primeramente este asunto, ¿sí? Pues creo que se sale tan solo del dogma, de lo establecido. Entonces, el querer pues debatir o apelar desde una defensa totalmente politeísta, pues creo que no va de acuerdo, ¿no? Si sería totalmente todo lo contrario, ¿no? Dentro de la misma Trinidad hasta establece que hay una sola voluntad para decir que hay un solo Dios, ¿no? Apelando a que claro, pues es un Dios, pero al mismo tiempo es lo que yo les decía, llevan tan al extremo esta distinción de personas que se convierte en una autonomía de decir, bueno, es que Dios tiene voluntad, pero también cada persona tiene voluntad, mente y, no sé, sentimientos. Entonces, llevar al extremo de uno a otro lado es lo que al final les está generando no solamente un conflicto entre los supuestos apologistas, porque ayer me quedé pues muy triste en el sentido de que el ver un supuesto apologista que está defendiendo la Trinidad y ni siquiera entiende lo que es la distinción entre las tres voluntades divinas y las tres personas distintas. Ahí es donde empezó este conflicto por usar tanto sus términos, tanto sus juegos de palabras, tanto sus juegos de hacer inferencias dentro de la escritura. Y pues algo que me gustó mucho que dijo acerca de esta parte, el que a veces se deja tan evidente cómo es tan fácil para las personas que tienen un buen don para hablar, pero lamentablemente lo están usando de mala manera. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo de poder, para que vuestra fe no esté fundada por la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría para los que hemos alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen,
mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, si Dios estaba predestinando todo este misterio y toda esta sabiduría conforme a su única voluntad, tan solo cuando analizamos, por ejemplo, lo que se define de que el Hijo procede del Padre, entonces el Hijo ni siquiera tendría la voluntad para estar de acuerdo en algo que ya se había determinado. O sea, básicamente eso ya se había decidido y como el Hijo es procedente, pues ni siquiera entró en consulta. O sea, es algo de lo que no tenía él objeción ni opinión, ¿verdad? Entonces, pues ahí el hermano Salvador, si quiere debatir con el hermano Clavijo, pues yo creo que sería más bien el debate entre ustedes que tendrían que solucionar este asunto primeramente. Sí, hermana Iracema, yo estoy de acuerdo con usted. Si el señor Barragán quiere debatir conmigo, no tengo ningún inconveniente. Me gustaría debatir un tema con él sobre el tema de las voluntades divinas, precisamente este tema. Pero antes de eso, me gustaría que él nos respondiera aquí en el chat de una vez. Nos diga, ¿Dios tiene 3 voluntades divinas o tiene una sola voluntad divina? Aquí hay varios trinitarios, varios, y todos son gente que desafía una y otra vez a la gente de la unicidad de Dios. También está Joaquín Urrutia, pero con él es otro tema diferente, entonces creo que no vale la pena tocarlo ahorita porque es otro tema distinto y ya tuve un debate con él, pero el tema que él está proponiendo aquí, de cuántas voluntades tiene Dios, estamos hablando de un asunto de cristología que en este asunto no vale la pena entrar porque el tema de hoy es un desafío a los trinitarios. Entonces, seguimos desafiando a los trinitarios. Díganos aquí en el chat. Más bien a los triteístas o a los politeístas, porque, o sea, aunque no estamos de acuerdo en la Trinidad, pues no vamos a reconocer algo que ni la misma enseña. Entonces, sino que ellos dejan ver este error a causa de que ni siquiera entienden o aplican de manera correcta los términos en cuanto a lo que se refiere voluntades divinas, que sería decir que hay 3 dioses, o diferencia personal, o hablar de la economía, pero es que aquí el Hijo le ora al Padre, y es muy común encontrarnos en Facebook este tipo de respuestas en los comentarios de Facebook, pero ¿cómo tú no ves una distinción si aquí el Hijo le ora al Padre? Pues claro, si me vienes a hacer la inferencia, a extraer versículos y picar como un pollito sin leer la profecía, el contexto, el Apocalipsis, pues te estás perdiendo de un gran manjar que el Señor nos ha puesto a la mesa, que es su palabra. Nosotros creemos que el Hijo le ora, al Padre porque el Hijo es Dios manifestado en carne, la condición de un hombre. Las distinciones entre el Padre y el Hijo son claves en la unicidad de Dios. Ese es un punto clave que los trinitarios por lo general no entienden y es un terrible error ahí. El asunto es que no se puede tomar lo que corresponde a la encarnación para llevarlo a la ontología divina. Ahí es donde hay un error terrible de parte de esta gente. Pero fíjese usted, hermana Iracema y hermano Eddie, y estoy sorprendido sorprendido gratamente porque me lo esperaba. La verdad es esta, me lo esperaba. Yo cuando venía para esta conversación estaba completamente seguro de que iba a ser ese desafío a los trinitarios que se iban a conectar. Entonces estoy gratamente sorprendido porque lo que yo pensé se está cumpliendo. Yo dije, les voy a hacer el desafío. Van a decir, ¿cuántas voluntades tiene el Dios Trino? ¿Una voluntad divina o 3 voluntades divinas? Y entonces estamos viendo que ninguno responde. ¿Sí ven? Qué miedo tan tremendo para responder. ¿Sí ven? Pero hermano Iracema, yo sí quisiera decirle algo y es que el asunto sí se ha dado, el debate sí se ha dado entre trinitarios, no solamente entre trinitarios del pueblo, entre apologistas trinitarios, como lo estamos viendo ahora mismo en las redes sociales, sino que es un debate que también se ha dado a nivel de académicos trinitarios y a nivel de teólogos trinitarios y a través de líderes trinitarios, donde ellos han tenido ese problema. ¿Tiene 3 voluntades divinas la Trinidad o tiene una sola voluntad divina la Trinidad? ¿Sí? Y sin embargo son capaces de decirnos a nosotros, y el que no crea en la Trinidad no puede salvarse. Bueno, ¿en cuál Trinidad hay que creer para salvarse? A ver, díganos, Rodrigo Ubiarco, díganos, Salvador Barragán, ¿en cuál Trinidad hay que creer? ¿En la que dice que hay 3 voluntades divinas o en la que dice que hay una sola voluntad divina? Porque hay tantas versiones de la Trinidad que entonces nos dicen que hay que creer en ella para ser salvos. Bueno, ¿en cuál? ¿Cuál es la ortodoxa? Es que hay diferentes versiones de la Trinidad. ¿En cuál hay que creer para salvarse? ¿Sí? Y aún así nos dicen, no, es que ustedes que son los herejes porque ustedes creen en una sola voluntad, pero si eso es lo que dice la Biblia. Ustedes que son los que no quieren creer a lo que se decidió en los concilios y en los credos de fulanos de tal.
Es que eso no nos interesa, a nosotros nos interesa lo que dice la Biblia. Ese es el punto. Por eso yo repito una y otra vez, si ustedes me quieren llamar a mí hereje, que porque creo en la Biblia, entonces llámenme hereje todas las veces que ustedes quieran, ¿cierto? Ese es el punto. Entonces, en vez de estar hablando ahí, que qué pasa, que cuando quiere dialogar conmigo y que no sé qué, no, digan cuántas voluntades tiene el Dios Trino. ¿Tiene una o tiene tres? ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, gratamente sorprendido, hermano Eddie, hermano Iracema. Yo me esperaba esto, precisamente hoy. Porque cuando usted los trinitarios los desafía, ¿sí? Cuando usted los desafía frontalmente, comienzan a sacar el cuerpo. Eso es una cosa común en ellos. O tratan de cambiar la pregunta, o tratan de desviar el tema de la conversación. No son capaces de enfrentarlo. No son capaces de coger el toro por los cuernos, como se dice, ¿cierto? El dicho popular. No, comienzan a sacar el cuerpo, a sacar evasivas, que entonces que saco por aquí el cuerpecito y luego lo saco por allí. No, el asunto es que hay que empezar a ser serios. El asunto es que hay que empezar a ser serios verdaderamente. O hay tres voluntades divinas o hay una sola voluntad divina y se decide entonces cuál es esa Trinidad que realmente es la ortodoxa para a ver si nosotros la vamos a creer o no. ¿Sí? Pero nos dan textos bíblicos que digan eso, ¿cierto? Nos dan textos bíblicos que nos muestren claramente que hay tres voluntades divinas. Sí. Hermano, ese es el punto, ¿no? Que, por ejemplo, de repente podemos muy comúnmente escuchar que es que la Trinidad es un misterio, es que, pues, no se podía ni entender, o sea, si no la podían entender antes, ¿qué podemos pensar para que hoy en día se entienda? Además, yo es algo que yo veo, a pesar de que como cuando iniciamos el live les presentaba el catecismo de Westminster, en donde nos deja ver desde un inicio una sola voluntad y después nos hace referencia hacia las tres personas. A pesar de ello, todo esto para mí es nuevo, ¿no? El ver reformados que apelan a que sí hay tres voluntades, pero por otra parte, cuando yo voy y reviso lo que era el catecismo católico, yo como excatólica me doy cuenta de que hasta en el libro del catecismo se encuentra tal vez más detallado, pero más cerrado a que eso es lo que tienes que creer y si no, tú estás siendo un hereje. Entonces, yo no sé, bueno, también sería algo muy interesante, tal vez que podríamos un día saber esta información, en qué punto la iglesia reformada o la iglesia evangélica empiezan a temizar, ¿verdad?, desde un credo que pues ni siquiera es suyo como tal, el credo de Atanasio, en donde dice, es que si ustedes no creen en la Trinidad, son unos herejes. Ok, yo te acepto, tal vez para esas confesiones yo soy un hereje, pero ¿será que tú eres parte de ese catecismo católico, de ese credo de Atanasio? Entonces, sí me preocupa que tal vez ellos con estas tradiciones sigan apelando a que somos herejes o a que no estamos viendo a Cristo, ¿verdad? Como que no lo conocemos cuando todo lo contrario. Y pues ver este bache o este punto abierto que nos dejan como iglesia evangélica, como reformados, pues es algo que a mí sí me da mucha curiosidad para que los hermanos también tengan por qué el católico no tiene estos problemas, pero por qué el reformado o el evangélico tiene estos problemas. Tiene problemas como para tratar de decir, bueno, es que hablamos de las personas, pero luego hablamos de la ontología, pero es como si estuviéramos brincando de un punto a otro. Cuando quiero hablo de la voluntad de la ontología y luego cuando quiero hago referencia a la separación personal. Entonces sí me parece que hace falta algo ahí que no logro ver todavía así como que sea esto lo que esté pasando entre ellos. Entonces, pues no sé, sí, hermano Iracema, mire, lo que pasa es que hay un asunto que a uno le da tristeza. Cuando la reforma protestante inició, prometió mucho, pero realmente los mismos reformadores se quedaron a la mitad del camino. Ellos prometieron bastante. Inclusive llegaron a hablar de las 5 solas, y dentro de esas tales 5 solas hay una que se llama sola escritura, pero la sola escritura se quedó solamente dentro de los pactos, pero no se llevó a la práctica. Porque cuando usted comienza a mirar el movimiento protestante como tal, está lleno de tradiciones y lleno de ideas que están completamente alejadas de la Biblia. Ellos tenían una oportunidad de oro, pero lastimosamente amaron más las tradiciones, y si bien es cierto que rompieron con algunas tradiciones, no rompieron con todas. A mí, una de las cosas que más me llama la atención, digamos, para mi lamento, es cómo, por ejemplo, estos reformadores se llevaron la idea del Dios trinitario. Pudieron romper con tantas cosas del catolicismo romano, pero se llevaron la doctrina principal del catolicismo.
¿Sí ven? Y entonces, y no solamente se llevaron la doctrina principal del catolicismo, sino que la defendieron haciendo lo mismo que el catolicismo hacía para defender la doctrina de la Trinidad, que era matando a la gente que no creía en la Trinidad. Juan Calvino, por ejemplo, fue capaz de matar a Miguel Servet, ¿sí? Y defender la doctrina de la Trinidad de esa manera tan perversa. Lo mismo que hacía el catolicismo romano, al punto que llegaron a decir, Casiodoro de Reina llegó a decir que Ginebra, que era la zona donde dominaba Calvino, se llegó a volver la otra Roma, porque hubo una inquisición protestante también, ¿sí? Entonces, ellos prometieron mucho, pero no han logrado lo que han prometido. Sin embargo, yo pienso que digamos, el movimiento protestante todavía no ha terminado y hay gente dentro del movimiento protestante que puede corregir muchas cosas todavía. Si vamos a aplicar solo la escritura, entonces aplíquenla y crean a la verdad de Dios. Este tipo de asuntos aquí comienzan a ser problemáticos y comienzan a mostrar los puntos graves que tiene la herejía de la Trinidad, de la cual ellos sacan pecho y dicen que es muy bíblica, que cómo es que se puede demostrar que ellos están en la ortodoxia, no, que por una tradición de 1000 años o más de 1000 años, no, eso no importa cuántos sean los años, lo que importa es que uno esté o no esté dentro de la Biblia, ¿sí? Y ese es el punto, mire, si la situación de la Trinidad fuera fácil, entonces ya deberían estar respondiendo la pregunta. Mire, aquí acaba de llegar el señor Carlos Veloz, preguntémosle también a Carlos Veloz la misma pregunta y que él no la responda porque nadie la ha respondido. Entonces estamos esperando un trinitario valiente. Ojalá que Carlos Veloz lo sea. A ver, Carlos Veloz, ¿cuántas voluntades divinas hay? ¿Hay 3 voluntades divinas o hay una sola voluntad divina? Responda con textos bíblicos, por favor, y muchas gracias por su respuesta. Entonces, no aquí le damos la bienvenida al Señor y que nos dé la respuesta. Estamos esperando aquí que nos responda Rodrigo Biarco, estamos esperando que nos respondan tantos trinitarios que hay aquí conectados. Salvador Barragán, también estamos esperando la respuesta de él. Entonces, eso es lo que tienen que decirnos. ¿Por qué tanto temor para responder eso? Si a mí me preguntaran, ¿cuántas voluntades divinas hay? Yo de una vez respondo, hay una, no tengo problema. Y les doy textos bíblicos. Ya los hemos dado, y ¿cierto? Sin temor. Es más, se los voy a volver a dar. ¿Cuáles fueron los que dimos ahorita? Dimos el de Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, una voluntad. Jeremías 15:1, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, y el que está hablando es Dios. Es decir, yo digo, hay una voluntad y doy textos bíblicos. Eso es lo que hace un unicitario. Eso es lo que hace. Amén. ¿Por qué al trinitario yo no quiero le da, dar, yo quiero dar el salmo. Yo quiero dar el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué corazón tienes que tener humilde ante el Señor para hacer su voluntad? No las voluntades divinas, su Amén. Voluntad. Siempre nos habla de manera singular hacia nuestro Padre eterno, que es nuestro amado Dios, de su única voluntad. Más Noedi, no sé si quisiera también volver a repetir citas bíblicas o hacer algún aporte, lo vi ya muy pensativo, ya me preocupé. No, me recordé de lo que más dijo el hermano Julio, de todo este tema que se aborda en cuanto a la Trinidad y en cuanto a lo que nosotros creemos, porque obviamente lo que nosotros creemos para el trinitario, que en su mayoría es una herejía, una blasfemia, y nos tratan con términos muy despectivos, cosa que yo, Iracema, no lo hacemos, y lo pude ver en su live. Yo estaba ahí en su live y cómo atacaron a este joven que yo lo sigo en las redes sociales, Cristian Izquierdo, un gran hombre de Dios que ahí defiende su fe ahí contra los católicos y todo ese tipo, y un hombre muy centrado. Sin embargo, por pensar distinto y poder dar una ilustración correcta de acuerdo a la doctrina que él cree, fue atacado de distintas maneras. Y podemos ver ese espíritu inquisidor que empezó de ahí de los concilios y fue abarcando, y como dijo el hermano Julio, que fue atacando, persiguiendo, como fue con Prisciliano de Ávila, con Miguel de Servet, incluso con nosotros. Incluso este personaje que apareció aquí, Veloz, que trata a Iracema de una blasfema por no creer su doctrina.
a Cristian Izquierdo, que un poco más lo quiere excomulgar por su pensamiento distinto y por tratar de darle un énfasis correcto a la doctrina que él cree. Entonces, este espíritu inquisidor, este espíritu que persigue, lo podemos encontrar en Dios. Es el Espíritu Santo el que persigue, el que anatemiza, el que trata de blasfemo, el que trata de que no conocemos a Cristo. Y eso lo podemos ver en la formulación de los, usted sabe, hermano Julio, en la formulación de los capadocios, en el edicto de Tesalónica, dice que creemos en la piadosa Trinidad. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Y dice, mientras que a los demás los juzgamos de demente y loco y sobre lo que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia, serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos defendiendo la fe que fue oculta, que fue apagada bajo la pena de muerte, y ahora se está haciendo lo mismo contra los hermanos que piensan distintos, contra sus propios hermanos que piensan distinto y lo atacan. Barragán lo trató de chiste al hermano Izquierdo, lo destruyó y ahí lo hicieron pedazo. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede estar en esas personas que atacan y reprimen y tratan de anatemizar y tratar de blasfemo y que no conocemos a Cristo, a personas que piensan distinto? El Espíritu de Dios no está en ellos, porque el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nos amemos los unos al otro y que compartamos las ideas. No está nada de malo y no hay nada ¿cómo se puede decir la palabra? No hay nada terrible en eso. Así que, mi hermano Julio, le doy el pase. Déjeme decirles aquí, déjeme recordarles aquí la pregunta que el hermano Julio está lanzando es para el chat, no para que se suban. La intención no es contender, la intención es que quede evidenciado y que quede totalmente acentuado que como trinitarios, hay trinitarios que malamente están diciendo que hay 3 voluntades divinas. Y cuando tú les dices, bueno, ¿cuál es tu evidencia? Ah, porque aquí el Padre le ora al Hijo. Disculpen, pero eso no es ni siquiera en cuanto a la voluntad divina. Decir que hay 3 voluntades divinas es decir que hay 3 dioses. Entonces, si no entendemos esa parte, no pueden venir a defender algo que ni siquiera el dogma de la Trinidad lo dice. Yo de hecho le he dicho en muchas ocasiones a Carlos Manuel Veloz, porque él dice, es que son unicitarios, y yo, si ser unicitario es tener un Dios, yo que sepa, los trinitarios no son politeístas, se reconoce que hay un Dios, con el agregado de decir que hay 3 personas. Ahí es la parte que ellos no pueden respetar en su sola escritura, porque la escritura jamás va a decir, Dios es uno en 3 personas. Eso es algo que viene ya del hombre, es un dogma del hombre. La escritura no nos dice de manera explícita que hay 3 personas. Y tenemos muchísimo argumento bíblico para poder dejar en evidencia que no podríamos decir nunca que hay 3 personas en la divinidad. Amén. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Carlos Ochoa, quien sí ha tenido seguimiento de los hechos, pues no solamente en cuanto al dogma, sino a todo lo relacionado, pero más que nada, no tratamos tanto como de venir a tomarlo personal, porque yo he visto que de repente como que las personas que tratan de defender la situación, en tratar de encubrir que se habló de 3 voluntades divinas, hagan esa solución y esa fuga y ese escape a decir, no, se habla de la ontología, de la economía, del rol, de la salvación, de acuerdo a las personas, pero más allá de eso, creo que el hermano Carlos ha hecho una buena apreciación en cuanto a lo doctrinal, al centro en el que nosotros estamos tratando de dejar firme que no se puede cometer este politeísmo, porque es que yo no encuentro otra manera de llamarle. Entonces, adelante Carlos Ochoa, bienvenido, y pues Dios te bendiga en el nombre de Jesús a ti y a tu familia. Bienvenido. Amén, Iracema, muchas gracias por la invitación. Saludo a mis hermanos aquí, Julio Clavijo, a Eddie, te saludo a ti junto con tu familia y tus preciosos bebés, ya que están prontos a llegar. Saludo también a las personas que están en la audiencia, incluyendo a los trinitarios, que ya saben cuál es mi sentimiento hacia ellos. Nunca he sido una persona despectiva hacia ellos. Por el contrario, nunca van a encontrar en mí, a diferencia de muchos de ellos, un anatema en mis labios.
sea, en ese aspecto yo creo que he sido un caballero con todos ustedes. Sí he encontrado por ahí muchos memes y cositas que me hacen y cositas, pero eso es normal, o sea, eso es normal que suele suceder. En todo caso, aquí el asunto, mis amados, es que yo creo que tenemos que ser coherentes a la hora de hablar. O sea, mucha coherencia a la hora de hablar. Si nosotros estamos en estos momentos especulando sobre una dogmática que decimos conocer, pero después más adelante decimos otras cosas contrarias a lo que acabamos de decir, pues ahí simplemente no va a tener credibilidad nuestras palabras. Uno en el chat es muy fácil hablar, pero a la hora de debatir yo creo que ya sí nos quedamos muy corticos. Entonces, aquí no se trata nada personal. Yo con Veloz he tenido buenas conversaciones, no he conversado con los otros, con uno que otro he conversado, pero sí me he dado cuenta, mis amados, que yo creo que nos falta un poquito más de respeto, o sea, porque yo creo que ese es el espíritu del cristiano, más respeto. Tú me estás diciendo, Ochoa, ¿puedes demostrar dónde dije 3 voluntades divinas? Pues mi querido, o sea, yo no sé si a qué estás refiriendo aquí, no voy a entrar a debatir con comentarios porque no es la idea. Carlos, tú y yo también tenemos algo pendiente. Recuerda que tú y yo tenemos pendiente una conversación. No sé si era un debate, no sé si era algo, un conversatorio. Recuerda que hemos tenido hablado, pero tú una vez me dejaste plantado y yo con el live programado y no me llegaste al canal. Entonces, si quieres reprogramar nuevamente pues el conversatorio o el debate, por aquí también estoy disponible. Si quieres, tomamos la parte histórica o la parte teológica, no hay ningún problema. En todo caso, el asunto aquí, mis queridos, es que yo creo que con el tema de la voluntad, volviendo a este asunto, es un tema que he visto que se vuelve un argumento circular. ¿Por qué? Porque, mi querido Carlos, te escuché a ti decir que efectivamente hubo un juicio sobre otro chico cristiano diciendo porque simplemente se mencionó de una voluntad en Dios, una voluntad, lo aplastaron, lo pisotearon por eso, y ayer en el conversatorio o en el debate que tuviste con él, pues dijiste en 3 o más de 4 ocasiones que era una voluntad. Entonces la pregunta ¿es una voluntad o son 3? O sea, no se ponen de acuerdo con eso. Entonces yo creo que tenemos que tener consistencia en lo que decimos. ¿Por qué? Porque les toca hacer argumentos circulares porque la doctrina de ustedes es tan confusa que no la pueden sostener. Porque cuando dicen que es 3, entonces saltan de un lado ontológico a un económico y de un económico a un ontológico, porque no pueden sostener la doctrina. Entonces les toca hacer maromas teológicas para poderla sostener. De hecho, como puedes poner hoy en mi programa, la parte ontológica fue un asunto inventado por allá en el siglo XI. Fue inventado por allá por el siglo XI como terminología teológica y entre los mismos teólogos trinitarios no se ponen de acuerdo con eso. Como expuse, el mismo Luis Berkhoff expuso un montón de teólogos trinitarios diciendo que más fácil dejan de lado la ontología de Dios para dedicarse a la economía de Dios. O sea, entonces, si hay una confusión entre el mismo pueblo trinitario con la propia teología, ¿por qué nosotros como unitarios tenemos que pagarle los platos sucios o tirarnos el agua sucia a nosotros? O sea, eso es algo interno dentro de la misma doctrina de ustedes, eso no es de nosotros. Eso no pertenece a nosotros. Nosotros simplemente predicamos consistentemente y de forma perenne lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que hay un solo Dios con una sola voluntad. No nos tenemos que poner a inventar artimañas. No tenemos que pasar por Tertuliano, saltar a Orígenes de Alejandría, después brincar a Atanasio, después brincar por allá a Agustín de Hipona, con todas las doctrinas trinitarias diferentes. Es más, la doctrina que hoy en día se predica como trinitarismo es totalmente diferente a la que se predicó por allá en Nicea, después en Constantinopla, y más adelante mi querido Julio nos puede decir que en el posterior concilio. Entonces, yo creo que si somos conscientes y si somos realmente consistentes con lo que estamos predicando, nos daremos cuenta que eso ha sido no una evolución, sino una mutación doctrinal. Mutación doctrinal. ¿Sí ven? Una mutación doctrinal. Entonces, mis queridos, aquí el asunto no es de tratar de tirarle piedras a las personas ni a tirarle el agua sucia a las personas, sino reconocer de que hay unos problemas fuertes dentro de la doctrina que el mismo Meyer Perman como teólogo, Luis Berkhoff lo reconocen, pero los eruditos lo reconocen, dicen que la doctrina tiene sus baches fuertes, pero los youtubers, los que están aquí compartiendo, dicen no, que son unánimes. Pues es lo más absurdo que yo he escuchado, no hay unanimidad en la Trinidad. Si los mismos eruditos trinitarios lo reconocen y me puedo poner aquí a sacar teologías donde ellos mismos reconocen que hay unos baches que ellos mismos no los pueden sostener ni son consistentes, ¿por qué nos cuesta a nosotros reconocer, o no a nosotros, de pronto a los que defienden la doctrina, decir que sí, efectivamente hay unos baches teológicos con eso? ¿Sí o no? Entonces, perdónenme que se los haya dicho, pero yo creo que en este medio se mueve mucho la doble moral. Y yo digo con tristeza que en lo personal, yo soy una persona de sentimiento hacia las demás personas.
independientemente de que yo vea a Cristian, yo no lo veo como un trinitario, yo veo a Cristian como un hombre que merece respeto. Y veo a Iracema, veo a Clavijo, veo al mismo Carlos, veo los Carlos, tú y yo hemos tenido la oportunidad de conversar y sabes el respeto que te tengo y el respeto con el que te he tratado. Entonces, con ese mismo respeto, yo creo que lo mínimo que merecemos nosotros es que nos dejen del concepto de herejía, de anatema por fuera, porque ese es la muletilla, ese es el as bajo la manga para anatemizar a las personas, y de hecho es un término mal utilizado. Lo estuve explicando que es un término que aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en ninguna de las 3 veces que aparece en el Nuevo Testamento es aplicado para como lo utilizan hoy en día, de exclusión hacia las personas como lo están utilizando. Entonces, yo creo que lo mínimo es simplemente llamar a dialogar cuando tenemos este tipo de diferenciaciones y no estar como exhibiendo públicamente a las personas hasta ya de pronto lo más de un debate. Yo personalmente digo, yo he tenido mis debates y ustedes han visto que he tenido mis debates, pero todo con un orden, no aquí venga y debatamos ya y súbame, no, organicemos un debate y miremos el tema y lo debatimos y ya, pero con orden, con respeto, con moderador, pero no los shows mediáticos y las peleas de nunca acabar, porque la verdad que por lo menos yo, Carlos Ochoa, como creyente en un solo Dios, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en una cristiandad por encima de creer en una teología y más que todo mutada. Adelante, hermano Ochoa, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Sí me escucha, hermano. Sí. Bueno, para decirles también allá a los del chat que no estamos haciendo este en vivo para retarles a que suban. El reto que el hermano Julio puso ahí en el chat para que solamente contesten una pregunta tan simple. ¿Qué es lo que creen? ¿Que hay 3 voluntades divinas? ¿O que creen que hay una sola voluntad? Es la pregunta tan sencilla, decir 1 o 3. Es tan simple. No sé, no hice este live, sino para que ustedes suban, porque ustedes al ser trinitarios, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo creo en 3 voluntades divinas, en este momento yo lo subo. Pero si ustedes creen que hay una sola voluntad, les pido por favor que respeten a mis invitados, les pido por favor de que no es nada más de estar provocando y decir yo subo, porque creo que en sus canales eso no lo hacen. Si yo llegara a su canal y decir déjame subir, yo no creo que yo tuviera así como que esa falta de respeto para unos panelistas que ustedes ya tienen previamente preparados. Entonces, no es tampoco como que se demande el subir, pero lo que nosotros queremos aquí abordar es este punto en específico. Las personas que creen que hay 3 voluntades divinas y distintas son politeístas. No hay más. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, específica, hay una sola voluntad, porque tenemos un Dios que su voluntad ha sido determinada a lo largo, a lo ancho de la historia del universo y de su soberanía. Bueno, no sé si quisieran decir de repente alguna cita, algún extracto. Aquí sí. Tengo una petición de un hermanito que amamos mucho en Cristo, Cristianismo en Libros, el hermano Saudi, que nos manda este comentario del filósofo trinitario William Lane Craig, quien dice que la mejor analogía para la Trinidad es Cerbero, un perro de 3 cabezas de la mitología griega, pero en el siglo XVI mataron a Miguel Servet por decirle a los católicos y a los protestantes que creían en un Cerbero de 3 cabezas. Qué ironía. Qué ironía. Qué ironía. Y yo por mi parte, pues me encanta a mí citar uno de estos versículos más maravillosos para el pueblo de Dios, que se encuentra en Isaías capítulo 52. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ya que este versículo me hace recordar mucho cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor. Cuando yo llamo, mis ovejas escuchan, pero cuando alguien más les habla, ellas no vienen porque tienen que oír mi voz, la voz de su Señor. Adelante, mis hermanos, con su despedida. Amén, muchas gracias por estar acá, mi hermana Iracema, un placer estar aquí con mi hermano Julio Clavijo, que nos ha dado muy buena enseñanza a los que estamos aquí aprendiendo, tenemos esta necesidad de aprender esta verdad que ha sido oculta y perseguida durante años. A nuestro hermano Carlos Ochoa con su excelente canal ahí en YouTube, que está levantando bandera a esto lo que nosotros creemos. Y a nuestro hermano Saudi le mandamos un gran saludo que no pudo estar acá. Y solamente con esta cita bíblica
que la predico siempre en las calles, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Podemos dar la analogía con términos despectivos, con todo tipo de cosas, con todo tipo de ataques, hurtar lo que somos hijos de Dios y nosotros tenemos que llevar esta palabra, somos luz a este mundo y tenemos que llevar esta verdad de que Dios se hizo carne, Dios se hizo visible en Jesucristo. Y que, claro, este ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero dice Jesucristo que Él viene a darnos vida y vida en abundancia por medio de su palabra. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, un placer de poder estar aquí y compartir unas pequeñitas cosas. Hermano, ahí recomiéndenos si tiene un nombre su canal, para que también vayan diciendo y mencionando el nombre de sus canales, para que los sigan los demás hermanos. Excelente. Hermano Ochoa, adelante. Hermano Julio. Ok. Julio. Se pelean. Adelante, hermano Carlos. Ok, bueno, voy a continuar y ya al final el hermano ya irá al canal. Yo para despedirme simplemente quiero leer una cita y resaltar dos comentarios. Número uno, muchas personas por las redes, la verdad, eso es normal, o sea, cuando uno se expone a las redes, uno se está exponiendo a muchas cosas. Y en las redes, literalmente, una de las cosas que me suelen decir es por qué te dejaste influenciar, quién te está enseñando la unicidad, dónde está, en qué iglesia te están trabajando, tal cosa. Yo tengo 44 años de edad, de los cuales 42 años de mi vida fui trinitario, iba a ser sacerdote católico, fui copastor de iglesias trinitarias, evangélico, fui maestro evangélico, y permítame decirles que la Trinidad, llevo haciendo apología de la Trinidad un año, solamente un año, que conocí la unicidad, un año y medio más o menos, y la conocí en el cuarto de mi casa. La conocí leyendo la escritura. No me la enseñó nadie. Nadie me la enseñó en una iglesia. Es más, para testimonio lo digo, para que las personas que hablan tanto por redes sociales y que de pronto están aquí en el chat, en este momento no conozco una iglesia pentecostal unida. No sé qué es eso. Nunca he ido. Entonces, estoy defendiendo lo que me enseñó Jesucristo directamente a través de la escritura. Entonces, aquí no hubo trabajos de nada, o sea, y está hablando un trinitario. Primero que todo, eso lo quiero dejar muy en claro. Número dos, para entrar en la lectura, mis amados, ¿yo por qué no rechazo a nadie ni ataco a nadie? Porque he demostrado con videos en mi canal, y voy a hacer otro video pronto, donde les voy a demostrar a los trinitarios que me están viendo acá, les voy a demostrar una vez más que el 80, si no es el 90% de la población de sus iglesias son más unicitarios que trinitarios, y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar como ya lo hice. Por eso no señalo a nadie ni ataco a nadie, porque es que han caído en el legalismo de las palabras, en el legalismo de la terminología, han caído en el legalismo inquisitivo de Roma de la era medieval, por las palabras. Pero las personas no hacen distinción de entre un solo Dios que se manifestó, como tuve la oportunidad de hacer muchas entrevistas ya una vez, con trinitarios, y la voy a volver a hacer en las calles para que se den cuenta que el 80% mínimo son unicitarios en fe. Así digan ser trinitarios con palabras. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Para que guardemos muy bien las palabras, porque ustedes al estar condenando a otras personas están condenando su propia iglesia. Están mandando al infierno a su propia iglesia, la que ustedes dicen representar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Quiero terminar leyendo aquí un libro, se llama Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana, nada más y nada menos que el que citó mi hermano Saudi, uno de los grandes exponentes de la filosofía trinitaria, William Lane Craig, junto con J.P. Moreland. Entonces, en su libro, William Lane Craig, Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana, en la página 673, me gusta mucho la bibliografía porque piden bibliografía, les damos bibliografía. Página 673 dice de la siguiente manera. ¿Tiene sentido, oiga, la doctrina de la Trinidad? Los pensadores de la Ilustración denunciaron la doctrina como incoherente. Oiga, pero durante el siglo XX muchos teólogos llegaron a una nueva apreciación de la trinitaria. En el siglo XX llegaron muchos teólogos muchos teólogos llegaron a una nueva apreciación de la teología trinitaria. Y en las últimas décadas, varios filósofos cristianos han tratado de formular versiones filosóficamente. Continúa.
diciendo William Lane Craig. Defendibles a la doctrina de la Trinidad. Generalmente se identifican dos modelos de enfoques amplios. El trinitarismo social, que pone mayor énfasis en la diversidad, de las personas, y el trinitarismo latino, que pone un mayor énfasis en la unidad de Dios. Quiero terminar con esto porque, si no sabían, ese trinitarismo latino que menciona William Lane Craig es conocido vulgarmente como el trinitarismo antisocial, del cual nada más y nada menos el famoso teólogo Tomás de Aquino decía representar. Entonces vemos un gran exponente como Tomás de Aquino yéndose en contra del trinitarismo social, el cual aplauden, elogian, tiran bombos y platillos, y vemos que está a favor de un modelo llamado Trinidad antisocial. Trinidad antisocial, Trinidad social. Esos son los dos conceptos que se contrapuntean los unos con los otros. Quería mostrar esto porque William Lane Craig nos deja claro cómo los teólogos siguen formulando y reformulando siglo XX, siglo XXI, y cosas que son totalmente incoherentes para el mismo filósofo. La amonestación es muy clara, mis queridos. La amonestación es muy clara. Mis hermanos, yo les pido excusas, sino que yo soy fan de los libros y quisiera terminar con una citica por acá de Alfonso Ropero, trinitario también. Alfonso Ropero en Agustín de Hipona dice lo siguiente, en la página 46, la historia del dogma de la Trinidad está plagada de dificultades, precisamente por lo inapropiado del lenguaje griego para expresar la riqueza de matices que los latinos encontraron en su término persona, de etimología dudosa, probablemente etrusca. Entonces, podemos seguir. Aquí estamos hablando con argumentos. Aquí no estamos que yo dije, que fulano dijo, que sultano dijo, que un teólogo del siglo XXI que yo no lo conocía dijo. No, no. Aquí estamos citando los mismos que ellos citan. Y vemos que sus grandes exponentes, he citado a Agustín, que he citado a Alfonso Ropero, que he citado a Luis Berco, que he citado a Mayer Perman, que he citado a William Lane Craig, citas trinitarias desmontando la mitología de que dicen que no muta, de cómo ha mutado, todo lo que hemos mostrado y cómo ha mutado la fe trinitaria. Mi pregunta es confiable la Trinidad de hoy en día? Esa es la pregunta con la que quisiera terminar. Muchas gracias, mis queridos. Gracias, hermano Carlos. ¿El nombre de su canal? Perfecto. Es Evangelio Veraz. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano, por estar aquí. Y pues dejamos al último al hermano Julio. Ya, pues adelante, hermano Julio, con su canal. Amén. Muchas gracias, hermano Iracema. Sí, invitando a los hermanos a mi canal Fe Bíblica, mi canal de YouTube Fe Bíblica, y también a mi blog Fe Bíblica. También tengo muchos artículos escritos, mucho material que puede ser utilizado. Y ya que todos estaban despidiendo con una frase, pues yo también quiero citar una frase de los 11 tratados de Prisciliano, 55:5. Yo afirmo sin temor lo que odia el diablo. Todo hombre, y aquí Prisciliano se estaba refiriendo a todos los profetas, supo que Dios iba a venir en la carne, a fin de que diera fe de su naturaleza divina. Entonces me despido con esa cita. Dios les bendiga, Dios los guarde. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Amén, bendiciones. Gracias a ustedes, hermanos, por acompañarme. Y pues esperemos en Dios que Dios nos siga dando más diálogos como estos para que más hermanos pues sigamos creciendo y sobre todo nos fortalezcamos en conocimiento, pues lo más principal bíblico, el espiritual, pero también esta parte histórica que a veces a unos nos resulta un poquito más complicado y que le ha dado este don un poquito más de, yo lo veo como que este entendimiento de poder apreciar la historia, pero no para recibirlo como doctrina, sino para evidenciar cuán incongruente a veces es el hombre, cuán vil y inquisidor y sabio en su propia opinión puede llegar a ser el hombre. Entonces, les agradezco a mis hermanos y pues gracias y espero que nos podamos ver próximamente. Pueden transmitir este video en sus canales con toda libertad y pues esperemos que sus seguidores nos sigan compartiendo para seguir creciendo y predicando el nombre de nuestro Redentor perpetuo. Su nombre, Jesús. Bendiciones.